Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Una vez más nos encontramos en este espacio de Al Día con la Iglesia. Hoy tenemos un programa maravilloso, íntimo, cercano, en el cual queremos abordar muchas cosas que nos están aconteciendo a todos. Para abordar este tema tenemos invitados maravillosos que se sienten de la casa, así que esperamos que ustedes se queden hasta el final. Yo, como siempre, comparto esta mesa de conversación con Eni Ramírez. Qué alegría saludarte. Vale, qué gusto definitivamente estar en este espacio que tanto queremos y que además disfrutamos un montón. Siempre traemos temas que son importantes para la iglesia, para nuestra construcción, además también de lo que somos, de lo que creemos, de lo que sentimos, de cómo vemos el mundo, la vida. Y pues este definitivamente es uno de esos programas que nos va a llevar a ahondar más bien en muchas de las situaciones que tenemos en la actualidad y que tocan de forma muy clara también nuestra existencia, así que qué rico que se puedan quedar con nosotros hasta el final o desde ya saben que si se pierden algo de este programa, ojalá vayan a nuestro espacio en Spotify para que escuchen este y los demás los demás episodios que tenemos ya ahí con ustedes para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Este programa es realizado en un contexto muy especial. Vamos en camino a nuestro mes misionero 2025, un mes que ya hace 7 años se realiza en nuestra arquidiócesis de Medellín y busca llegar a muchos rincones, llegar a muchos corazones, a muchas casas, y estas visitas normalmente han logrado cambiar muchas vidas, conectar muchos corazones y antes que nada, pues seguir anunciando esa labor de iglesia que tenemos, esa buena nueva que vamos a contar. Este mes misionero nos ha planteado un reto distinto. Cada año una delegación distinta asume el énfasis, el tema que se va a abordar en el mes. Y para de una manera muy particular, se ha revisado qué está pasando afuera y cómo debemos actuar desde adentro hacia afuera. Vamos a hablar entonces sobre los cristianos en el mundo, un poquito inspirados por una carta que se escribió hace muchísimos años, la carta a Diogneto, que nos habla un poco sobre cómo los cristianos estamos llamados a ser luz en el mundo. Y justamente es ese texto bíblico de San Mateo de ser luz y sal que nos inspira mucho para reconocer esa labor que tenemos como iglesia en un mundo que hoy se ve muy convulsionado, un mundo que a través de las noticias nos angustia, nos abruma. Es por eso que hemos querido hablar un poco sobre eso, porque esa realidad no nos es ajena. Somos cristianos, pero cristianos que nos desarrollamos en una sociedad y en una sociedad hoy que sí que necesita nuestro amor, que necesita nuestra acción, y es por eso que vamos a hablar un poco cómo está abordando, cómo nos está impactando toda esta realidad social, a nuestra salud física, mental, a nuestras relaciones, a nuestros vínculos. Hoy si prendemos las noticias encontramos Gaza, encontramos Ucrania, encontramos nuestro país incluso en llamas en muchas de las regiones a causa de tantas razones, tantos dolores, tantas diferencias. Para abordar entonces este tema hemos invitado a Juan David Galeano. Él es el coordinador de fortalecimiento familiar de la Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar y es un psicólogo que acompaña a nuestra arquidiócesis de Medellín y también acompaña a los practicantes, de los cuales creo que hemos hablado en algún otro momento en este espacio y son los practicantes que se encargan de acompañar las zonas de escucha. Juanda, qué alegría tenerte por aquí. Gracias por aceptar este llamado. Hola Valentina, hola Eni, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El tema que nos convoca es un tema precioso y al mismo tiempo que nos hará cuestionar. Yo pienso que es la idea de este espacio, que salgamos con más preguntas que con respuestas. Tú lo decías bien, Valen, y soy el coordinador de fortalecimiento familiar, un espacio en donde precisamente se busca
se busca acompañar a las familias dentro de sus contextos y será una palabra que guiará incluso nuestra conversación y es la palabra contexto, un contexto actual, un discurso contemporáneo el cual nos golpea y al sujeto lo tiene padeciendo de muchos síntomas. Entonces, acompaño a los practicantes, tenemos 16 practicantes en este momento, en 17 centros de pastoral familiar en toda la arquidiócesis de Medellín en contextos distintos. Precisamente los centros de pastoral familiar están ubicados en contextos distintos. Gracias, Juan David, por aceptar esta invitación. Como lo dijo Vale, para nosotros definitivamente es un gusto poder compartir esta mesa contigo y también con nuestros dos invitados. Está con nosotros Luisa Lozano y Edgar Londoño. Ellos hacen parte entonces de ese grupo de psicólogos practicantes que trabajan de la mano para acompañar cada una de las realidades de las parroquias de nuestra arquidiócesis. Y qué rico poder hablar con ustedes que están ahí, que están afuera, que conocen ese contexto que viven nuestras comunidades, pues para que ahondemos un poco en esa realidad que toca muy profundamente nuestras comunidades y ustedes pues lo saben muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, estamos muy felices de encontrarnos acá. Es un espacio que queremos generar y más que, bueno, exigir o sobreponer, buscamos que el sujeto se reconozca porque dentro de todas esas incidencias psicológicas en la política y en esos contextos que, bueno, denotan obviamente una violencia sistemática, podemos ver reflejado que el sujeto no se reconoce. Puede verse identificado, pero a lo mejor esa identificación no es la que Ujú. realmente le pertenece. Bueno, Valentina, Eni, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Realmente muy acogedor el espacio y bueno, la verdad es que nos llama un tema que nos convoca a toda la comunidad que estamos aquí. Ahorita Juan David decía que somos parte del contexto y que esa palabra precisamente es la que va a guiar toda nuestra conversación el día de hoy. Y Eni lo complementaba diciendo que afortunadamente nosotros tenemos en nuestras manos los centros pastorales familiares, donde hacemos el acompañamiento de la zona de escucha y estamos directamente inmiscuidos en ese contexto. Vemos de primera mano lo que está sucediendo allí. Entonces, el día de hoy vamos a dar una visión muy integral desde distintos puntos de vista sobre lo que nos aqueja. De verdad que es una gracia poderlos tener aquí, lo agradecemos profundamente porque son los oídos de Dios en muchos lugares y están ahí escuchando qué aqueja a las personas pues desde ya les agradecemos mucho por esa labor y qué rico que estos temas se puedan poner aquí sobre la mesa y crear estas conversaciones en las cuales nos preguntamos entonces por la salud mental, por qué es lo que está pasando dentro de nuestras mentes, en nuestros vínculos, las cosas han cambiado y estamos frente a un contexto en el cual se hace necesario entonces responder y responder de muchas maneras. De hecho, el mes misionero es una respuesta a, pero hemos querido este programa precisamente para entender qué es lo que está pasando, qué pasa en nuestros corazones, qué es lo que está aconteciendo en nuestra sociedad para poder responder de una manera más efectiva. Juanda, comencemos un poco a hablar sobre este entonces contexto que hemos mencionado en tantas ocasiones. Podríamos desconocer incluso qué es lo que ha estado pasando, porque no nos gusta acercarnos, porque no queremos leer sobre eso, apagamos las noticias cuando se ponen complejas, cuando se ponen densas, nos desconectamos de las cosas, en redes sociales preferimos seguir cualquier cosa menos noticias, pero es una realidad de la cual no podemos salirnos porque nos aborda. ¿Qué es entonces lo que hoy tenemos afuera y cómo entonces eso va a impactar al ser humano? Valen, hay que partir de una concepción del ser humano como un ser humano biopsicosocial. Es algo que se ha hablado mucho, que muchas teorías psicológicas sostienen, y ser un ente pasivo o ser una institución pasiva no ayuda a eso. Por eso el marco del mes misionero es tan bonito y es una invitación que se ha hecho incluso desde el Papa Francisco en ser una iglesia en salida. Hay que salir, no podemos quedarnos quietos ante los contextos. Nosotros como el rol del psicólogo que tenemos, no podemos ser un ente pasivo, tenemos que ir en salida. Entonces, en la clínica, Valen, Eni,
vienen sujetos con angustia, vienen sujetos angustiados, vienen sujetos divididos y permeados por dicho contexto. Hoy en día vivimos un contexto que nos exige el rendimiento, nos exige rendir. Vamos a tocar varios síntomas contemporáneos. El rendimiento puede ser uno de esos, pero es irónico porque es un rendimiento para otro y terminamos más cansados, terminamos aún más cansados. Ese rendimiento también irónicamente es pasivo. Nuestras mamás, nuestras abuelas dicen, ay, yo para qué voy a ver noticias, eso me deja más dividido, eso me deja con más angustia. Claro, te deja con angustia, pero no haces nada por ello. No podemos ser unos actores pasivos que simplemente estamos viendo el mundo con nuestros propios lentes. Indudablemente esta conversación no se trata de fines políticos ni de politizar el asunto, aún sabiendo que el ser humano es un ser político por naturaleza. La política no vista desde derecha, izquierda, centro, sino desde cómo desde mi perspectiva me paro ante la realidad del mundo. Y es que no nos estamos parando, simplemente nos estamos quedando sentados o en la cama, acompañados de discursos de las redes sociales que nos silencian. Esa pasividad también viene con el silenciamiento, silenciamiento a los síntomas, silenciamiento a lo que sentimos. Vemos hoy en día lastimosamente curas milagrosas para silenciar los síntomas, se nos plantean opciones terapéuticas no muy convenientes en donde en 2 sesiones ya sanamos el niño interior o sanamos todas aquellas situaciones que en un pasado nos golpearon. Eso también hace que la realidad actual se vea inmersa y se vea afectada. Pensar en, creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades en este espacio, pensar que la iglesia como institución, lo decías ahorita, Juanda, que me parece muy importante, cualquier institución que se quede quieta ante esta situación, pues está desconociendo una realidad. Pensar que la iglesia justamente se ha venido preguntando qué hacer con esta realidad, cómo llegar a las personas que lo necesitan, no hacerse, digamos, la ciega o la sorda ante esta realidad, sino que ha ido profundizando, ha ido indagando, se ha ido planteando cómo acompañar a las personas. Me parece muy bello, ustedes por algo están acá, siento que definitivamente nos faltará mucho por hacer, pero también hemos avanzado en gran medida. Tener ese espacio para conversar con ustedes, que son psicólogos, que acompañan a las comunidades, ya es un paso que estamos dando justamente en esa búsqueda de entender que el ser humano pues está lleno de una cantidad de matices que tenemos que acompañar. Y eso me parece muy hermoso porque no solamente, ahora no solamente pensamos el ser humano como un ser humano que simplemente es espiritual y está en el universo y ya, sino que está lleno de una cantidad de matices y una cantidad de necesidades también, pues que hay que empezar a acompañar. Ustedes lo saben mejor, chicos que están en las comunidades como tal. ¿Cómo sienten ustedes o cómo ven ustedes que las personas tramitan esa cantidad de situaciones que, bien lo decía Juan David, pues nos toca de manera muy profunda y que a veces lo que hacemos es como hacernos de lado, eh, hacer como que no está pasando, pero aún así, de alguna manera, inconsciente o consciente, estamos siendo afectados por esa realidad y empezamos como a tocar puertas para tramitar esas situaciones. Muchísimas gracias. Bueno, aquí entro a tocar un tema y es el qué hacer del sujeto y el sujeto cómo significa ese qué hacer y muchas veces ese silencio o esa ausencia que considera adecuado lo ve como una acción de justicia, pero realmente estamos paralizados. Entonces encontramos el adulto mayor o la persona que dice que no va a votar porque él no va a votar por corruptos, pero él piensa que dentro de ese qué hacer y accionar está haciendo justicia. Entonces, el sujeto cómo se ubica en esa necesidad y qué es lo que hace para resolver esa necesidad. Es una necesidad compartida, pues evidentemente, porque estamos dentro de permeados, como lo decía Juan David, como lo han dicho todos, dentro de una violencia, dentro de ciertos elementos que innegablemente pues no podemos salir de ellos por la cultura y por otros temas geopolíticos.
Lu, no podemos salir, pero sí podemos hacer algo, ¿verdad? Claro, entonces ahí es donde nuevamente pregunto, mm, el qué hacer para ti, qué significa, Ujú. para ti qué es justicia, para ti qué es satisfacción, cómo satisfaces esas necesidades y esa angustia y ese miedo frente a las cosas. También es que tenemos que tener en cuenta que, bueno, Luisa y yo estamos en contextos completamente diferentes en las zonas de escucha. Yo en estos momentos estoy ubicado en Santa Mónica y es en Itagüí. Entonces, Ujú. son dos zonas que de una u otra forma se ven impactadas por el conflicto, pues no solo a nivel nacional, sino los que están a nivel local ahí, Ujú. en ese barrio, en esa cuadra. Cosas que, bueno, impactan a los que están dentro de la parroquia, dentro de la comunidad. Y ahorita preguntábamos, ¿qué está haciendo el sujeto para tramitar todo lo que está ocurriendo? Y muchas de las posturas que se toman actualmente, como lo decía Juan, como lo mencionaba Luisa, es el no hacer. Entonces, ¿cómo se está tramitando? No se está tramitando. Y esa también es una decisión que estamos tomando, porque no decidir es tomar una decisión. Y ahorita Juan decía algo muy interesante y es que todos nosotros tenemos que estar en salida, tenemos que hacer algo para generar ese cambio que tanto estamos pidiendo, que hace tanto estamos luchando por él, pero no estamos haciendo de nuestra parte para realizarlo. Y bueno, tampoco se trata de cambiar el mundo, porque no vamos a hacerlo. Nosotros no vamos a cambiar el mundo por nosotros solos. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro contexto. Nuevamente tocamos nuestro contexto. ¿Y quién es mi contexto? Puede ser la persona con la que vivo, puede ser mi pareja, pueden ser mis hijos, puede ser la comunidad dentro de la parroquia. Pero unas palabras, un accionar, tramitar incluso lo propio, ya es empezar a trabajar por la comunidad. Hay algo que hablas que me parece muy valioso y es como ese contexto más cercano y con esto también es una invitación a que en ese no hacer nada que yo siento que en muchas ocasiones es incluso desde el desconocimiento, desde el sentir que es que yo no puedo hacer nada. Entonces, hace poco incluso se desarrolló pues en nuestra ciudad la fiesta del libro y había en medio de la fiesta del libro una marcha un poco en defensa de los niños de Gaza y en una conversación con una persona que estaba a mi lado, pues como que pensábamos como qué implicaciones puede tener esto para Gaza. Acá son 100 personas con, pues obviamente sus banderas, sus carteles, qué implicaciones tiene. Y yo decía como, si ya creó esta conversación entre tú y yo, ya hizo algo. Entonces creo que ese mirar el contexto y traerlo de nuevo eh, como a nuestro pensamiento y como qué es lo que tenemos más cerca. Antes de entrar al aire, hablábamos un poco sobre las microviolencias o a qué le llamamos entonces violencia, porque nuestra ciudad, nuestro país de hecho ha llamado violencia con V mayúscula y la violencia con L mayúscula a una época muy importante de nuestro país que determinó el inicio de las disidencias, determinó un pensamiento político y eso obviamente tiene mucha relevancia para nuestro pensar geopolítico, pero cuando pensamos en la violencia ya como un sustantivo, como que empezamos a decir qué pasa entonces con la violencia y qué son microviolencias, nos damos cuenta que hay mucho que hacer, incluso en contextos más cercanos, como en cosas más íntimas. La violencia, Valen, siempre ha estado. La Ujú. violencia es algo originario. Desde que el ser humano está, ha estado la violencia. Eso hace parte del lazo social. Vemos campañas de erradicación a la violencia. No hay que ser pesimistas, pero la verdad esas campañas de erradicación se tornan en una imposibilidad. Vamos a partir que no podemos erradicar la violencia. Es un imposible porque donde haya humanidad, donde haya sujeto y donde haya lazo, habrá violencia. Entonces, eh, tú nombrabas cómo desde el contexto colombiano hemos nombrado la violencia con L mayúscula y con V mayúscula, sin embargo la violencia ha estado desde siempre. O, Total. o pensémonos, Valen, Ujú. en la conquista española si no había violencia allí. Claro, en cualquier Absolutamente. momento de la historia donde fijes tu mirada vas a encontrar, Hay conflicto claro, por y el supuesto. conflicto
ha puesto ahí la violencia. Porque además se determina también por la diferencia. Ujú. Y es Exacto. algo que no podemos Es erradicar. inherente. Los o sea, es roles de inherente. Por la poder. alteridad. Ujú. No podemos erradicar la violencia porque es una imposibilidad, pero sí hay muchísimo para hacer. Edgar ponía unos ejemplos desde lo cotidiano. Hay mucho por hacer, no para erradicar la violencia, pero hacer algo con eso. Entonces, no se trata de tener un discurso pesimista, hay que pesar, no se puede hacer nada. Sí se puede hacer. Es la invitación, tener una salida a hacer algo. Los conflictos geopolíticos del día de hoy son muy pesados. Gaza está siendo asediada eh, en un pasado. No, y lo peor es que todos estos actos son justificados entre comillas Claro. y se justifican. Piensen ustedes, queridos oyentes, el modo de justificación de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Eran personas, eran seres humanos los cuales estaban siendo sacrificados, pero por seguir a un líder. Ujú. Sería interesante preguntarnos entonces hoy a qué líderes estamos siguiendo, en donde justificamos la violencia, en donde justificamos el genocidio en Gaza, en donde justificamos la guerra en Ucrania, el conflicto geopolítico de las grandes potencias, solo por seguir líderes. Y allí es muy interesante porque se pierde toda singularidad. La singularidad del sujeto se pierde por seguir una figura del líder. Eso que mencionas es súper importante y ahorita que tocamos pues el tema del holocausto me lleva a pensar que, bueno, estudios demuestran que muchas personas estaban en el contexto literalmente de violencia y no identificaban como Claro. esos rasgos, Claro. entonces hacía más propenso pues de que estuvieran afectados y lo que decían era que cuando trataban de mm, conciliarse, de buscar un tipo de, no sé, tranquilidad, la buscaban era en ese eje en el que estaban anclados y que coincidencialmente también pues emanaba violencia. Entonces, cuando uno se ancla a esos directivos, cuando uno se ancla como a esos elementos que son significativos para uno, uno se ve muy sesgado. Ujú. Uno se ve sesgado y sin opinión propia, sin la singularidad. Cuando entrevistaron a Joseph Mengele, que era el médico de las Gestapo en la Segunda Guerra Mundial, muy conocido por sus experimentos sangrientos en donde seleccionaba sujetos con distintas capacidades o con eh, rasgos fenotípicamente distintos, los seleccionaba para estudiarlos y los estudiaba matándolos, torturándolos. Cuando fue capturado en los juicios de Nuremberg, eh, le preguntaron que por qué lo hacía y él solamente dijo, yo seguía órdenes. Ujú. Había, como lo decía Luisa, una ceguera total. Y eso no solo pasaba en Alemania a mediados del siglo pasado, también pasaba en Colombia. Vemos los casos de desaparición forzada, vemos los casos de paramilitarismo, de las guerrillas, de todas estas facciones que no importa de su orientación política, siempre se maneja el discurso, es que yo solo seguía órdenes. No nos paramos desde lo singular. Y desde ese eje de poder, bueno, ¿cómo vemos el ego que prima? Porque acá también mencionan que hay una creencia en la superioridad del grupo que ataca y que violenta. Ujú. Entonces, ¿cómo se vincula él a ese, pues, a ese accionar de violencia? Para el que violenta, ¿qué significa la violencia? Y bueno, también partamos de que siempre va a existir la violencia como lo mencionaban, porque somos sujetos, hay humanidad y el sujeto siempre busca defender sus propias necesidades. Y dentro de esa búsqueda, pues, hay una lucha. Claro. Yo los escucho y pienso, esto va a sonar muy romántico, lo sé, pero lo digo porque viene a mi pensamiento. Nosotros, como cristianos creyentes, tenemos un líder, ¿cierto? Pues para llamarlo en los términos que hemos estado usando. Sí, lo Eh, es. exacto, que es nuestro modelo. Me parece muy razonable traerlo a esa conversación porque tenemos un gran modelo, un gran ejemplo de vida para seguir, seguimos sus pasos, es lo que profesamos, ¿verdad? Cuán errados estamos precisamente en poner nuestra confianza, pues hoy en día en manos de unos cuantos que no, digamos, tienen ese mismo modelo o no siguen esas mismas características de quien debería ser nuestro mejor ejemplo, que es Cristo.
considero yo, y lo voy a decir, Jesús no se hizo solo al lado de quienes pensaban igual que él, ¿o sí? Yo diría que no. En lo absoluto, es que Jesús rescataba lo singular. Exacto. Mm. Eso me parece que me parece lo más bello además. Eso no es común en un líder. Eso no es común en un líder. Normalmente como vamos o buscamos adherirnos, como lo decías ahorita, a el grupo que más se parece a mí o que más piensa como yo o que ve la vida como yo o que políticamente piensa como yo. Uno como Jesús- yo. Exacto. O digamos que a donde yo más siento que me puedo acomodar. Jesús fue todo lo contrario. Llamó al que pensaba diferente a él, llamó al que hacía algo completamente distinto a él, comió y cenó con quienes las personas señalaban como los que no se debían tener en cuenta. Y es que Jesús acogió al extranjero, Exacto. al otro. Hablamos de figuras de alteridad. La figura de alteridad es lo que no va bien para mi fraternidad o para mi grupo. Me remonto nuevamente al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba preservar la raza aria Ujú, y se hizo todo un holocausto frente a preservar esa raza del superhombre. ujú, A ver, en nuestro contexto colombiano hoy también estamos segregando. claro. El que viene de fuera es segregado, es separado. Nos incomoda el extranjero. Extranjero viene de el extraño, lo que no anda bien, nos incomoda y lo apartamos. Y qué lindo que mencionas esa figura, que no deja de ser una figura, un líder, que es el líder Jesús, pero qué distinto era Jesús a los líderes Ujú, que hoy ujú. vemos. Jesús acogía al pecador, Jesús comía con prostitutas, Jesús criticaba tanta normatividad de la cultura judía. Que además eh, segregaba también, que hacía a un claro, lado completamente. hacia un lado a las mujeres. Exacto. Es respetable, pero recordemos que las mujeres para la cultura judía, cuando están en su periodo menstrual, son mujeres impuras. No tenían el derecho a entrar al templo, no tenían el derecho a estar incluso en la casa, sino que eran apartadas. Apartadas solas en una habitación. Exacto, y Jesús, por el contrario, la acoge a la mujer que sufría flujos de sangre, que Ujú, de hecho es una explicación psicológica muy preciosa. Es un fenómeno histérico, ujú. pero Jesús hace que ella hable y Jesús la toca. Que un judío tocara a una mujer que tenía flujos de sangre era impensable. Era uno de los pecados más grandes, que usted es impura, yo a usted no la toco. Jesús es una figura, pero no es una figura como las otras. Es muy linda esa propuesta. Ojo, la iglesia también ha pecado de seguir líderes que no le convienen, las llamadas guerras santas Claro. o la época de la Inquisición, en donde no voy a tocar estos temas porque parten incluso desde mi desconocimiento, pero también se segregó al que era distinto, Sí, tenemos historia y es una historia que a la larga pues no podemos ocultarnos que tampoco. no se puede negar. Exacto. No Así la es. podemos negar. Pues como que los escucho y de verdad identifico que sí hay una respuesta hoy concreta y que no ha sido solo hoy, creo que ha sido una respuesta cotidiana eh, de toda la historia y es esa respuesta desde Jesús que supo como nombrar, llamar y a través de un signo muy valioso y fue agrupar las singularidades de todos. Y con esto darle paso a un tema que me parece muy valioso y del cual queremos ahondar un poco y es que una forma de hacerle frente a este tiempo que nos llena de tanta desesperanza es precisamente crear vínculos, crear lazos, ser comunidad. Estamos en medio de tiempos en los que la soledad pareciera ser la amenaza más grande. De hecho, en cuántas ocasiones justificamos la violencia a causa de la soledad, a causa de no hubo una enseñanza precisa de una familia, entonces fue alguien que aprendió solo a vivir, entonces encontró la violencia como una manera de defender lo que quería y así muchas cosas frente a la soledad. Hoy entonces tenemos esta problemática que nos aqueja y a la cual también debemos responder, porque ser cristianos en el mundo implica también ser cristiano para el que está a nuestro lado, ser cristiano para el que
está en nuestra cotidianidad, al que vemos en cualquier lugar, y entender que somos comunidad lejos, bueno, no lejos, pero no solo es una visión cristiana. Y si usted, querido oyente, de pronto se quedó en este programa porque le pareció muy rico, pero usted de pronto no es católico, no frecuenta la iglesia, pero se da cuenta que de verdad la vida en comunidad es más fácil, qué rico que hablemos un poquito sobre eso. Edgar, antes de entrar al aire hablábamos sobre la soledad como una pandemia, como algo que nos está afectando como sociedad. Así es, de hecho, es algo que no se escucha muy a menudo. Uno habla de la soledad como un problema de salud pública y la gente lo mira a uno raro. ¿Cómo así? Soledad, un problema de salud, ¿eso qué? Eso no se contagia, eso no se pega, eso no provoca nada, simplemente estoy solo. Pero es que es así como lo define la Organización Mundial de la Salud. Habla de una pandemia silenciosa, un problema de salud pública. Y es que esto no solo nos influye en el ámbito de los vínculos sociales, que como hemos estado hablando a lo largo del programa, es algo que nos construye como sociedad, pero también como individuos. Y es un individuo que se encuentra vulnerado cuando está solo. Cuando estoy solo, soy más propenso a sufrir de cierto tipo de trastornos. Por ejemplo, se ha identificado que las personas que padecen de un alto grado de soledad, que también hay varios tipos de soledad, ya pasaremos a eso, pero aquellas que sufren de un alto grado de soledad son más propensos a sufrir de enfermedades de índole psicológico. Alguien que está solo es más propenso a desarrollar depresión, a experimentar ansiedad. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, es que, como mencionaba, hay varios tipos de soledad y está la que está escogida y la que es impuesta. Cuando yo la escojo, pues evidentemente todos tenemos nuestros momentos cuando llegamos de la calle y estamos muy cansados y queremos acostarnos a leer o a mirar el techo, a descansar. Por favor, no me hable nadie y cierro la puerta. Que eso no está mal, es un modo de hacer con eso. Exactamente, y es completamente adaptativo. Yo en ciertos momentos necesito estar solo y le sorprenderían muchas veces las consultas que llegan a la zona de escucha en problemas de pareja porque uno de los dos necesita estar solo y Wow. se considera esto como un pecado, como algo que no se puede hacer. Entonces la pareja tarda un poco más en llegar a la casa y se queda en el carro 5 minuticos porque quiere estar solo y es un problema. Y es que está cansada de mí, está cansado de mí, estoy haciendo algo mal, pero Increíble, en realidad es que nosotros necesitamos estar solos de vez en cuando, claro. necesitamos nuestro tiempo para pensar, pero ahí está la otra cara de la moneda y es cuando la soledad es impuesta. ¿Qué ocurrió cuando estábamos en la pandemia del COVID-19? Nos Cuando a todos impusieron. nos Ujú. impusieron estar Estar en casa. encerrados, Ujú. estar en casa, separarnos de los que más amamos. ¿Cuántas parejas no se vieron en la obligación de no verse durante años? Donde solo podían compartir a través de llamadas, videollamadas, textos. Claro, ¿cuántos no despidieron a sus seres queridos de esa manera, además, Sin un que es contacto. sin Sí, un contacto, sin verlo físicamente, sin poderlo tocar, sin poderle dar la mano para despedirse? Exacto. Entonces, a veces hay situaciones que van más allá, que ni siquiera es que lo haya impuesto uno mismo o el otro o un partido político, no, es algo que ocurrió y es algo que nos afecta. Y esto también pasa a veces porque sí hay alguien que lo impone. Hablemos, por ejemplo, del adulto mayor, cuando llega a la edad donde nadie quiere estar con él, desafortunadamente, y se le excluye y está solo en casa. Y esa es una soledad que ha sido impuesta. Y ahora hablábamos también de cómo la soledad puede ser un predisponente para desarrollar, por ejemplo, depresión, pero también viceversa. La depresión nos puede llevar a la soledad. Y allí es cuando empieza eso de epidemia de soledad, porque es que esto se contagia. Si yo tengo 3 amigos y uno de ellos se aísla, ya tengo dos. Y es algo que no vemos, es algo que decimos, no, es que eso no se pega. Entonces no hay que prestarle atención, eso no es un problema de salud pública, pero lo es. ¿Qué pasa con el que se está aislando? eso que mencionas es súper importante y me lleva a pensar en el sentido de cuidado. Es claro de que
hay muchos tipos de soledad y muchas personas la exteriorizan de manera distinta. A veces uno como familia, como amigo, como persona cercana y como otro, no logra identificar qué es lo que le pasa a ese sujeto. Entonces, por esa misma razón, pienso que debería de haber un sentido de cuidado, un sentido de reconocimiento, cómo está el otro, cómo se siente, obviamente respetar sus silencios, porque es lo que decía Edgar, muchas veces optamos por este tipo de mecanismos, herramientas y es completamente adaptativo, pero estamos olvidando, pues también es válido que la persona que se encuentra solo reconozca eso, hacérselo saber, no darlo por hecho. Y justamente estas figuras que se sienten solas y que están solas son las figuras que apartamos. Acá tocamos el tema del adulto mayor, eh, pero volviendo al tema de la extranjeridad, de lo extraño, hoy tenemos un problema de migración que viene desde hace varios años. eh, en Colombia y en Latinoamérica, incluso en todo el mundo, y los estamos separando. En Europa ha habido también este fenómeno de países de África, de Oriente Medio, envuelto en todo este conflicto sociopolítico, y en vez de acoger, los separamos, los excluimos. Vienen excluidos de una parte y los excluimos de otra. Es un trasegar del pueblo de Israel. Estamos en constante exilio. Son los exiliados, y los exiliados no los acogemos. Yo sé que hay unas situaciones de capacidad en los países, de las economías propias, sí, son cosas que no debemos obviar, pero también la humanidad no la podemos olvidar. El otro extranjero es un otro como yo. Nosotros también fuimos extranjeros en un momento, nosotros también fuimos segregados en un momento. La cultura paisa fue segregada, el paisa segrega ahora. Qué irónico eso. Eh, la, el pueblo de Israel, no el pueblo, sino Israel como nación, fue segregado en un momento, nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, y ahora, irónicamente, es quien segrega. Esas dualidades que tenemos en nuestra sociedad, que también hacen parte como de nuestras características como humanidad, y que abrazarlas y reconocerlas hace que podamos tomar acción frente a ellas y que le vayamos como dando como más sentido a lo que somos y hacemos. El reconocimiento, el proceso de paz con las FARC en el 2016-17, eso fue muy hermoso. eh, Indudablemente respetable a quienes como sujetos votaron por un no, pero él sí era una propuesta para la paz. Listo, con sus fallos, porque en todos esos procesos habrá algo que se escapa, siempre en el sujeto hay algo que se escapa, pero el poder del reconocimiento de víctimas y de victimarios en términos de salud mental fue brutal, porque muchas de estas desapariciones ocurridas por las FARC o por bueno, por los otros grupos armados partían de un duelo sin un cuerpo, por ejemplo. Eso tiene efectos psicológicos en esa madre que perdió a su hijo, en esa abuela que le desaparecieron a sus nietos, y el simple reconocimiento de los grupos armados, de los actores y de las víctimas, eso influyó positivamente para la salud mental de esos sujetos. ¿A quién se le vulnera? Y eso que dice Juan David es súper valioso y importante porque al yo vulnerar a lo que sé que es vulnerable es porque no estoy reconociendo al otro. Me gustaría que aterrizáramos de pronto un poco muchas de las cosas que hemos hablado. Ahorita, muy al principio del programa, pensábamos en la capacidad que tenemos de transformar nuestro contexto más cercano, ¿cierto? Viéndolo desde una perspectiva, digamos, un poco más holística, pensaría que ese sería uno de los primeros pasos que podríamos dar para hacer, digamos, una transformación de alguna manera de la realidad también compleja que tenemos como sociedad. Empezar a transformar nuestro contexto más cercano y pues a la luz de nuestra espiritualidad, a ejemplo de Cristo, que es quien nos reúne. ¿Cómo? Porque eso no es una tarea fácil. No, podemos decirlo de una manera muy romántica, pero no es tarea fácil. Sabemos que entender
al que piensa distinto a mí o al menos respetar esa diferencia no es tarea fácil. Ahí también implica un esfuerzo del ser humano para reconocer, lo hemos dicho, esa diferencia y luego decidir convivir con esa diferencia. No vamos muy lejos, la mayoría de personas que hoy en día, digamos, se asesinan o asesinan a otro, viene de eso, de la incapacidad que tenemos para tolerar al otro, para respetar esa diferencia. Ustedes, que obviamente nos llevan experiencia en esto, ¿cómo podemos entonces empezar a transformar ese contexto más cercano con mi pareja cuando no entiendo que tú lo que necesitas es un poquito de distancia y soledad porque es necesario para ti, pero eso se nos convierte en un conflicto familiar impresionante? O cómo con mi hijo que tengo diferencia de pensamientos políticos o incluso de vida y se nos convierte en un problema familiar gigante porque yo no logro entender que mi hijo no quiere casarse, es un ejemplo, o simplemente decide pensar o decide una postura política distinta a la mía, como porque no le gusta la misma música que yo escucho, ya resulta que no puedo salir contigo a tomarme un café. Cosas tan sencillas como esas que se nos convierten en problemas sociales bien grandes o problemas familiares además que luego pasan a un problema social. ¿Cómo empezamos a transformar ese contexto tan cercano? Bueno, yo voy a decir algo corto y es que media mucho la aceptación. Partimos de que tenemos que entender para que el otro se sienta cómodo y realmente no hay que entender porque realmente nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos al otro y no tenemos pues la obligación de hacerlo. Pero sí que acepto del otro, que recibo del otro. Y a partir de esa apertura es donde se crea esa seguridad y confianza en la persona que a lo mejor se siente sola, se siente olvidada o segregada. Lu, eso tiene que ver mucho con la empatía. Se nos ha dicho que la empatía es ponernos en los zapatos del otro, pero a ver, si Eni calza menos que yo o más que yo, es posible ponernos en los zapatos del otro. Eso es una imposibilidad, eso incomodará indudablemente, pero más que la empatía visto como ponernos en los zapatos del otro, es comprender lo alterno, comprender lo distinto. Cada sujeto es un sujeto singular y con sus propias faltas. Cada sujeto tiene sus propias faltas. No podemos hacer un control C, un control V de diagnósticos que hoy la psicología incluso peca un poco de eso. No, simplemente comprende que el otro es distinto. Si bien Lu decía, no tenemos por qué entenderlo todo del otro porque es imposible, ahí es donde entraríamos a justificar ciertas violencias, el tema de los feminicidios, por ejemplo, de los micromachismos. No, eso sería justificar, pero sí entender lo alterno, lo distinto. Bueno, y Eni menciona algo muy interesante y es, ¿yo qué puedo hacer en estos momentos para cambiar mi contexto? El contexto no entendido como Colombia, sino las tres personas con las que vivo. ¿Qué puedo hacer para que estemos diferentes? Para que mi grupo familiar se sienta nuevamente unido y que no seamos solamente un grupo de WhatsApp. Entonces, es muy contradictorio porque a veces vemos, por ejemplo, al tío o a la abuela haciendo una llamada en el grupo de WhatsApp y no contestamos. Y es una persona, es un adulto mayor que probablemente esté solo y simplemente quiere hablar con la familia. Y no contestamos porque, ay Dios, qué pereza ese montón de gente. Otra vez están llamando en ese grupo de la familia. No queremos ¿Para qué? desacomodarnos. Ujú. Entonces, son pequeñas cosas que uno cree que no tienen un impacto, pero imagínate una persona que no habla con nadie desde hace 2 semanas. ¿Cómo puede cambiar su vida si nosotros contestamos una llamada? Y son cosas muy pequeñas. Y bueno, ¿cómo extrapolamos esa violencia que nosotros hemos estado hablando durante todo el programa y que vemos como algo allá? Como bueno, sí, en Colombia hay conflicto, pero a mí nunca me ha tocado vivir el conflicto. Entonces, ¿qué conflicto hay? Bueno, cambiémosle el término. Vámonos a lo que vemos en casa. No sé si ustedes alguna vez han visto a dos hermanitos peleando. Yo creo que sí. Yo he visto a muchos hermanitos peleando a lo largo de mi vida. En esa se mantienen. Exactamente. Y no sé si han logrado hacer el paralelo entre esos hermanitos peleando y todos los conflictos de los que hemos hablado hoy.
cómo hay dificultades a la hora de defender mis ideales, lo Edgar, que yo creo, imponiéndome en el otro. y las religiones con un mismo Padre y con un mismo Dios enfrentándose entre sí, por ejemplo. Total. Exactamente. Entonces mira que son muchas cosas las que podemos hacer en la cotidianidad y acá solo estamos tocando dos. Vámonos, por ejemplo, para el amigo con el que hace rato no hablamos, con el que está muy solo desde que se separó y no hemos hablado con él. O bueno, ¿por qué no hacemos una llamada? Esa persona que a veces no contesta el WhatsApp no puede, pues puede ser que no te esté ignorando, sino que está pasando por un momento difícil. Y a veces nos toca a nosotros hacer un poquito más, empujar, ayudar, para acompañar. No sabemos el cambio que estamos haciendo en la otra persona, solo quedándonos en silencio. Porque esa es otra, a veces no sabemos ni siquiera qué decir. Y es que no hay que decir nada, solo quedándonos al lado. Y eso es hacer misión. Estamos a puertas del mes misionero. Y el mes misionero no es que usted va a ir a hacer misión en África. Bueno, sí, sería muy lindo, pero uno, pues sí, si nos aterrizamos un poco, misión no parte de ir a hacer misión en África o a los sitios que nosotros decimos son vulnerables, pero los limitamos a la vulnerabilidad de otro continente, de otro país, de otra ciudad, y no nos preguntamos si mi familia es vulnerable, y si mi familia o si mi grupo de amigos, como lo decía Edgar, es un grupo vulnerable. Ahí el cristiano, ahí el católico puede hacer misión. Estamos como en lo del jubileo. Para participar del jubileo no hay que ir a las basílicas de Roma, las podemos Exacto. hacer acá mismo en la arquidiócesis de Medellín. Eso es hacer misión, eso es ser una iglesia en salida. Una iglesia en salida no es que usted, querido oyente, va a comprar ya mismo unos vuelos para África y va a hacer misión allá todo un año, o para Cuba y va a hacer misión allá todo un año. Empiece a hacer misión desde su casa Ahí en la puerta del lado. y en la puerta del lado. Cuando se menciona el ayudar, el cambiar el contexto, siempre nos vamos a lo macro. Y realmente no hay que irnos a lo macro, lo que decía Edgar, lo que decía Juan David, eh, tenemos que empezar un proceso de sensibilización del otro, no de ese político que está allá arriba que nos da rabia, no de esos vecinos que me dan rabia, no, de ese otro que tengo al lado, esa mamá, ese papá, ese hermano, esa pareja, ese amigo cercano. Y a partir de esa sensibilización y esa muestra que yo le doy al otro que existe y se reconoce, él comienza a reconocerse a sí mismo y empieza a identificar sus emociones, empieza a identificar sus deseos, sus pulsiones, se empieza a reconocer. Y a partir de ese reconocimiento, bueno, yo cómo me cuido, yo cómo imparto mis ideales, cómo me separo y me desligo de esto. Entonces, más que pensar en misiones macros, pensar como en, no sé, soluciones utópicas, eh, sí, es más bien centrarnos en lo que tenemos y en lo que podemos hacer, en lo que se nos permite. Agradecemos de verdad muchísimo por sus perspectivas, porque de verdad que ha sido increíble poderlos escuchar, reconocer tanta humanidad en su ser y su hacer, que en definitiva nos muestra que es una iglesia que sigue en salida. Hace poco el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo, con motivo del mes misionero, mencionaba que la iglesia está hecha para evangelizar y que precisamente la iglesia es el plan de Dios puesto en acción. Y es por eso que estamos llamados a ir en salida, a sostener, a abrazar con estos pequeños gestos, a ir al otro y hacerle saber que no todo está tan malo si nos tenemos el uno al otro. La iglesia, la parroquia, no puede ser un lugar de segregación, sino de acogida. Y la verdad nos incomoda y nos pica, y hay que acoger al alterno, al otro, al extranjero. Hay algo que me parece muy valioso de todo lo que hemos hablado. Esta mesa de conversación se nos fue súper rápido, precisamente porque escucharlos es muy rico y nos permitimos como encontrar nuevas posibilidades del mundo y de estar en el mundo. Y qué valioso es poder encontrarnos con esas razones por las cuales vale la pena ser diversos, ser singulares, tener la capacidad de construirnos como sociedad y que en toda la diferencia de lo que somos, que en tantas ocasiones es la excusa para el conflicto, para nosotros sean razones para juntarnos, para unirnos, para ser
en colectivo y acompañarnos precisamente en comunidad. Este mes misionero que se viene nos invita a ser luz y sal del mundo. Tanta necesidad, este mundo oscuro que necesita luz, esa luz que tenemos nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, y tan insípido que a veces se siente el mundo, tan falto de sabor que necesita nuestro sabor, nuestra sal. Así que es una invitación muy valiosa para que nos disfrutemos este mes misionero que de verdad nos invita a salir al encuentro del otro, a permitirnos encontrar en su corazón, en su pensamiento, pues muchas de las cosas y de las riquezas que nos hacen ser una sociedad que sigue creciendo, que se sigue construyendo. Ser cristianos en el mundo y tener un compromiso sociopolítico muy bien puesto para saber que somos cristianos también para la sociedad. Y como lo dijimos, empezar a distinguir que definitivamente no tenemos que hacer grandes cosas. Ese mes misionero nos propone ir al otro, desde las comunidades, desde las parroquias, pues ya se abordarán todos estos temas y se harán esos grupos para ir a visitar a otras personas. Qué lindo, los que siempre han soñado con hacer misión, pues este es el momento. Lo dijimos ahorita, acá en la arquidiócesis, en nuestras parroquias, vamos a tener esa oportunidad de ir al otro. No dejemos pasar este momento para que lo podamos vivir y lo podamos definitivamente experimentar, la alegría del cristiano que va al encuentro. Bueno, y en concordancia con eso, y una invitación a desacomodarnos, a incomodarnos, es lo más importante, porque si queremos una justicia, una lucha social, una lucha personal, debemos desacomodarnos y salirnos de ese punto que tanto nos encanta, que tanto nos acoge. Pero bueno, ni siquiera nos acoge, pero eso ya se cuestiona desde el mismo sujeto. Eso es precisamente misionar, salir de la zona de confort para ir a encontrar nuevos lugares, nuevas formas y seguir anunciando. Chicos, mil gracias por acompañarnos, de verdad, qué honor tenerlos aquí, qué honor también como iglesia poder saber que son ustedes los oídos de Dios, el abrazo de Dios, la mirada de Dios para cada persona que los necesita, en los CPFs, a Juanda también que los coordina, los acompaña. En definitiva, las zonas de escucha siguen siendo una respuesta como iglesia a las problemáticas sociales que se enfoca en el individuo, que acompaña al sujeto y que en definitiva pues nos damos cuenta que ser iglesia es algo que vamos haciendo de a poquito, paso a paso. Infinitas gracias a ustedes y a ustedes también, queridos oyentes, por acompañarnos hasta este momento. De verdad que es una bendición siempre poder tener estas mesas de conversación en las cuales nos enriquecemos. Aquí una cuñita, recuerden que ya estamos cerquita de nuestro mes misionero. Pueden encontrar todo el material en nuestro sitio web www.arqmedellin.co. También el material de manera física lo encuentran en la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones del Centro Comercial Villanueva, oficina 328. Recuerden que este programa, si se perdieron un pedacito o lo quieren repetir o compartir también a otros, maravilloso sería para nosotros, lo pueden hacer. Estamos en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio y nos encuentran en YouTube como Arquidiócesis de Medellín. A ustedes muchas gracias. Este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Desde la mesa, Eni Ramírez y Valentina Vélez. Desde el máster está Eric Torres. Los dejamos con el mensaje editorial de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: al iniciar el mes misionero. Una vez más, con la bondad de Dios, vamos a iniciar el mes misionero. Como sabemos, no es una pequeña misión popular, sino una ocasión de replantear y relanzar la vida cristiana y la acción pastoral que, a lo largo del año, realizamos en las parroquias de la arquidiócesis. Para aprovechar este tiempo que nos trae tantas bendiciones, nos conviene tener presentes estas recomendaciones. 1. Lo primero es orar mucho, intensificar la oración personal y en los equipos misioneros programar jornadas de oración con toda la comunidad. La oración nos alcanza de Dios la gracia de abrirnos a su palabra, a su amor, a su salvación. 2. La acción misionera debe comenzar por cada uno de nosotros. Si cada sacerdote, si cada laico misionero
no comienza por escuchar a Dios y abrirse a la fe y a la conversión, las acciones que emprendamos pueden quedar vacías y sin ser fecundadas. 3. Emprender el mes misionero con fortaleza y esperanza. Debemos valorar que Dios nos confíe el anuncio del Evangelio, que nos haya permitido alcanzar ya logros significativos y que nos prometa su ayuda en lo que ahora emprendemos. 4. Es preciso bogar mar adentro. No podemos quedarnos en zonas de confort haciendo lo que siempre se ha hecho o con temor a lo que vemos difícil. El que nos envió nos da siempre las gracias y la fuerza para vivir y anunciar el Evangelio. 5. El mes misionero no puede reducirse a un ciclo de conferencias sobre un tema o algunos eventos. Es la oportunidad de revisar y relanzar toda la pastoral diocesana y parroquial. Es fundamental impulsar los procesos que ya tenemos en marcha. 6. El mes misionero comienza en una parroquia por analizar. Por ejemplo, cómo va la iniciación cristiana, la pastoral juvenil y familiar, la vida litúrgica, la formación de pequeñas comunidades, los programas de acción social y caritativa. 7. El mes misionero lleva luego a pensar qué queremos vivir en esta parroquia, qué queremos establecer pastoralmente, qué se debe programar con los líderes parroquiales y qué se le debe proponer a toda la comunidad de cara al futuro. 8. El párroco y el consejo parroquial, al iniciar el mes misionero, deben establecer metas concretas. Por ejemplo, llegar a determinados barrios, atender grupos o sectores alejados, llenar determinados vacíos pastorales. 9. Debemos actuar con estrategias acertadas para lo que aparezca como una dificultad. Entrar en las unidades residenciales, hacer presencia en zonas comerciales, llevar un mensaje a empresas o centros educativos. 10. Hagamos visible la obra de Dios en la parroquia. Su historia, las propuestas de evangelización, los servicios que presta, el proyecto de pequeñas comunidades, el trabajo de los grupos apostólicos, el camino que se ha venido recorriendo. 11. El énfasis pastoral de este año es muy importante. No se trata de hacer politiquería, sino de mostrar que los cristianos tenemos que ser los mejores ciudadanos, asumiendo los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia. 12. No estamos improvisando este tema. Se ha trabajado en las jornadas de formación del clero, en las reuniones de arciprestazgos y en los encuentros de laicos. Tenemos suficientes elementos para presentaciones serias y oportunas en este momento. 13. Al afrontar los temas, procedamos con buen criterio. No manipular a nadie, evitar discusiones, respetar los criterios de las personas. Simplemente presentar lo que ha sido la doctrina de la Iglesia e invitar a todos a la responsabilidad ciudadana. 14. Conviene que los equipos misioneros a lo largo del mes tengan algunas reuniones para discernir constantemente qué nos pide Dios, para revisar cómo van los procesos, qué desafíos deben afrontar juntos y cómo superar alguna dificultad. 15. Contemos con la intercesión y propongamos el ejemplo de Santa Laura Montoya y el beato Jesús Emilio Jaramillo, los dos grandes misioneros vinculados a nuestra arquidiócesis, cuya memoria litúrgica celebramos precisamente en este mes. 16. Trabajemos las distintas iniciativas del mes misionero creando comunión entre los arciprestazgos y acogiendo las sugerencias de las delegaciones pastorales.
Caminemos con fe, con alegría, con esperanza. Dios está con nosotros. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.